El título de hoy es El supremo bien del Evangelio. Y vamos a leer Lucas capítulo 2, versículo 10, que dice así. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Ahora es interesante porque esa frase nueva de gran gozo es lo que hoy traducimos nosotros como evangelio, ¿sí? Y evangelio es buena noticia. Es decir, que el ángel está diciendo: yo hoy les vengo a traer una buena noticia. Les vengo a traer evangelio. ¿Y cuál era la buena noticia? Versículo 11, que dice: que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La buena noticia que estaban anunciando los ángeles, ¿se acuerdan en el contexto del nacimiento de Jesús? Era que nacía Cristo el Señor, el Salvador. Mucho más adelante el apóstol Pablo, en la carta de 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, la buena noticia que te he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y el versículo 22 dice así: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, que el anuncio del ángel, el evangelio del ángel, era que Cristo venía y que Cristo había nacido. Más adelante Pablo dice que el evangelio, la buena noticia, lo que él estaba predicando, es que esa venida de Jesucristo, el sacrificio de Cristo en la cruz, hizo que nos reconciliáramos con Dios. Jesucristo vino a arreglar cuentas, esa cuenta que el ser humano teníamos con el Dios eterno. Y la consecuencia de esa cuenta que nosotros teníamos con el Dios eterno es que todos estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. No teníamos vida. ¿Por qué? Muchas veces lo dijimos: porque el que es la vida es Dios. Y sin Dios el hombre no tiene vida. Ahora, esa muerte, ese sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, lo que hizo es vivificarnos. Es decir, trajo vida a nuestra vida. Adquirimos vida en Él. Es interesante porque la buena noticia no es que ya no existiría más el dolor, no es que no existirían más enfermedades o sufrimientos, o que el pecado nos abandonaría completamente, o que el infierno ya no existe. La buena noticia es que sí existen todas esas cosas, pero que la promesa de Dios allá en Génesis capítulo 3 versículo 15, que un día Él iba a enviar a alguien nacido de mujer, el Mesías, el Cristo, había venido, libró una batalla con Satanás y obtuvo una victoria eterna para todos aquellos que creen en Él. Esa es la victoria, esa es la buena noticia que Pablo está predicando, que todos los que creían serían salvos. ¿Salvo de qué? Porque ahí está nuestro problema. Yo creo que la mayoría de los cristianos evangélicos no saben explicar de qué somos salvos. Algunos dicen: bueno, somos salvos del infierno. Otros dicen: bueno, somos salvos de las enfermedades. Somos salvos de los problemas, de las situaciones problemáticas. Y no. Lastimosamente somos testigos, podemos dar testimonio de que los problemas siguen, que las dificultades siguen, que las enfermedades siguen, que la muerte sigue, ¿sí? Que el pecado acecha. Pero lo que somos salvos es de vivir una vida eterna sin Dios. Una vida eterna de muerte. Porque Cristo vino a traer vida a nuestra vida. Ahora, cuando hablamos de evangelio, de buena noticia, lastimosamente tendemos a mencionar
o a esperar solamente los beneficios que podemos recibir de nuestro Señor. ¿Sí? Siempre que hablamos de buena noticia, ¿de qué Dios me puede dar, verdad? Y eso es nuestra tendencia, y lastimosamente, y en este tiempo, me he dado cuenta que demasiadas personas, especialmente en Latinoamérica, han recibido un evangelio casi de oferta, que pone a Dios a servicio del hombre, cuando en verdad es que nosotros estamos a servicio de Dios. Así que lo que esperamos escuchar siempre es, en esa buena noticia, es todos los beneficios que hemos recibido. Y lastimosamente, o a veces ignoramos, que es peor, que ¿cuál es el supremo bien del evangelio? ¿Cuál es el supremo bien de esa noticia que hemos recibido? Se ha predicado un evangelio que hace énfasis en los regalos de Dios, en los dones de Dios. Pero olvidamos que el supremo bien del evangelio no es que Dios nos dio algo, sino que Dios nos dio a alguien. Y ese alguien es Él mismo, ¿no? Cristo es el evangelio. Dios es el evangelio. Él es la buena noticia. Él es el que es el todo en todos. Entonces nosotros recién cantamos, Señor, tu fidelidad es eterna. Y es verdad. ¿Por qué? Y bueno, porque Dios dice, bueno, pobrecito a los hombres. No, es eterno y es fiel porque esa es su característica, es la sustancia de Dios. Y la sustancia es la que vive y la que reina en nuestras vidas. Entonces no hay posibilidad de que Dios sea infiel, porque no es su sustancia. Su sustancia es que Él es fiel, habita en nosotros, entonces se expresa continuamente en fidelidad. Ser perdonados, ser justificados. ¿Se acuerdan lo que significaba ser justificado? Es ser declarado justo delante de Dios. Ser librados del infierno, ir al cielo, son todas cosas ciertas que el evangelio nos trajo como consecuencia de haber creído. Pero el supremo bien, lo mejor de lo mejor, como dirían los chicos, el bien del evangelio es que de tal manera Dios amó a la humanidad, al mundo, que dio. ¿Y qué nos dio? Nos dio a su Hijo Jesucristo, se dio a Él mismo, para que todos los que crean tengan vida eterna. Todas las demás cosas, todas las misericordias de Dios, toda la abundancia de Dios, toda la generosidad de Dios son añadiduras del evangelio. La pregunta crucial para esta noche, para nuestra generación y para cualquier generación es: si vos pudieras llegar al cielo o tener el cielo sin ninguna enfermedad, con todos tus amigos que has tenido y que valorás aquí en la tierra, si podés llegar allá y disfrutar de toda la comida que siempre te ha gustado, si te encontrás en el cielo con todas las bellezas naturales que has visto y que nunca pudiste ver porque no te alcanzó dinero para llegar, si pudieras tener todos los placeres físicos que has disfrutado aquí en la tierra, no tengas conflicto con ningún ser humano, que estés bien, que las cosas estén bien, que haya paz, que haya placer en todos los sentidos, que no haya ningún desastre natural, ¿podrías estar satisfecho de estar en el cielo sin que Cristo esté allí? Porque pareciera que cuando predicamos el evangelio, predicamos más las cosas que la vamos a pasar súper bien en el cielo, pero nos olvidamos de Cristo. Yo le decía que esta pregunta yo me hice en un determinado momento cuando Rosana me preguntaba: ¿qué estará haciendo mi mamá en el cielo? Porque todos nosotros decimos: ¿qué estará haciendo ese tu amigo, ese tu familiar, ese ser querido que se te fue al cielo? ¿Qué estará haciendo? Y decimos: bueno, estará corriendo porque ahora está sana, estará disfrutando, no sé, del mar de cristal, caminando por las calles de oro, disfrutando del palacio que Dios le preparó para él o para ella. Y pensamos en eso.
Y esos son los regalos del cielo. Pero si Cristo no está allí en ese cielo, ¿valdría la pena estar allí? Y cuando yo me hice esa pregunta, porque lo charlábamos con mi esposa, recibí la respuesta del Señor. Mi suegra, doña Lucy, el Señor me lo dijo. ¿Sabes lo que está haciendo ella? ¿Querés saber? Está disfrutando de mí. Está disfrutando de Cristo. Toda persona que va al cielo, lo primero que hace y lo que va a hacer de por vida es disfrutar a Cristo. La verdadera pregunta es, ¿valoramos más a Dios que a los regalos que Él nos da? ¿Querrías ir al cielo si Dios no estuviera allí? Abrazar el Evangelio no es solamente abrazar los dones de Dios, sino que es abrazar a Dios mismo. Abrazar a nuestro Señor. Escúchame esto, jamás vas a estar satisfecho aunque tengas todos los dones de Dios, pero no tengas a Dios. Jamás vas a estar satisfecho si tienes todos los dones de Dios, pero no tienes a Dios mismo. Siempre te va a faltar algo. Siempre vas a querer algo más. La buena noticia, el Evangelio es: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que cree en el Hijo, también cree en Dios. El que tiene al Hijo habitando en su ser, también tiene al Dios creador del cielo y de la tierra habitando en ti. Esa es la buena noticia. Y ese es el supremo bien del Evangelio. Vivir una vida totalmente satisfecho en la persona de Jesucristo. Ahora bien, hay un evangelio, hay una buena noticia para todos los seres humanos. Y ya lo dijimos, ¿verdad? Pero resulta que también hay un enemigo del evangelio. Alguien que se opone al evangelio, que se opone a la buena noticia. Y ese enemigo tiene una tarea. Todo el tiempo está trabajando en esa tarea especial que él tiene. Y esa tarea es que los seres humanos no puedan escuchar ni entender la buena noticia. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 y 6. En los cuales, ¿quién? Es decir, en las personas. En los cuales el Dios está con minúscula, así que no es Dios nuestro papá, es el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Si está ciego, ¿qué pasa? No puede ver. Como dicen los chicos, no la ve. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esa es la tarea, a eso está abocado Satanás. Y está trabajando en todos los que no creen, en los incrédulos. Pero ¿saben cuál es lo triste de esta situación? Que muchas veces ese trabajo del enemigo también llega en muchos de aquellos que dicen ser seguidores de Jesús. Porque continuamente están enfocados en otras cosas y no en Cristo. Están enfocados en los regalos del evangelio, pero no en el que provee los regalos. Entonces hoy justamente escuchaba una entrevista y decía: yo me declaré ateo porque la iglesia me defraudó. Yo le pedí a Dios esto y no me lo cumplió, ¿no? Entonces dejó de ver a Dios para ver simplemente el regalo. Y como no recibió el regalo, entonces Dios no existe. Versículo 6. Porque Dios, este sí con mayúscula, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
Versículos complicados para explicarlo, pero lo vamos a explicar, tranquilo, ¿sí? Tenemos mañana a las 7 o 8 entran a trabajar, así que tenemos para rato. Hay como un paralelo entre el versículo 4 y el versículo 6. En ambos versos se menciona que existe una luz, ¿sí? Dice que Dios, así como Dios hizo que aparezca la luz allí en la creación, el enemigo se encarga de que esa luz no sea visible, que no sea comprensible. Y hay una luz, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, dice el versículo 4. Y en el versículo 6 dice, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, que como que hay dos luces, o una luz que está en dos aspectos. En el versículo 6 dice que esa luz es del conocimiento de la gloria de Dios. En el versículo 4, la luz de la gloria de Cristo. Y en el versículo 6, la luz de la gloria de Dios. Entonces, ¿son dos glorias o es la misma gloria? Empecemos por ahí. La gloria de Cristo y la gloria de Dios. ¿Son dos glorias o es una misma gloria? Pero para entender esto, me encanta porque Pablo agrega en el versículo 4, dice que esa luz de la gloria de Cristo, y dice quién es Cristo. Dice, Cristo es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Y en el versículo 6 dice que la gloria de Dios es en la faz, en el rostro de Jesucristo. No son dos glorias, es una sola gloria. Y esa gloria es la gloria de Dios. ¿Y en dónde lo podemos ver? En su Hijo Cristo Jesús. Cristo es la imagen del Dios invisible. Dios es espíritu y a Dios no se lo puede ver porque es espíritu. Pero Cristo aquí entre nosotros, aquí en la tierra, pudimos ver su gloria, gloria del unigénito, dice Juan. Cuando Él se manifestó, cuando anduvo entre nosotros, pudimos ver la gloria de Dios. Ahora, mucha gente en ese tiempo no vio, pensó que era el hijo del carpintero. Adivinen, trabajo de quién era eso. De aquel que cegó los ojos, el entendimiento de todas las personas para que no puedan ver la gloria de Dios. Así que no son dos glorias, es una sola gloria. Es la gloria de Dios que se da a conocer a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, los ángeles decían que el Evangelio es la venida de Jesucristo. Y Pablo decía, y en esa venida Jesucristo vino, anduvo entre nosotros, murió, fue sepultado, pero resucitó. Y esa es la gloria del Evangelio. Pablo en otra de sus cartas dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Pasajes clave que tienen que tener anotado. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ahora, volviendo al texto de 2 Corintios, hay una sola gloria y es la gloria de Dios en Jesucristo. Y justamente esa gloria es lo que Satanás está cegando en todas las personas. No quiere que podamos ver la gloria de Dios en Jesucristo. El enemigo busca continuamente por todos los medios que no se pueda ver el Evangelio, que es la gloria de Jesucristo. El Evangelio no sería una buena noticia si no revelara la gloria de Cristo. ¿Para qué? Para poder contemplar y disfrutar continuamente de la buena noticia que nos fue dada. Fuimos creados en Él, dice la palabra, por Él y para Él. Y el sacrificio de Cristo en la cruz fue para quitar todo obstáculo que nos impida ver y disfrutar del mayor de los tesoros, el único que satisface a todo el universo, disfrutar a Cristo, que es la imagen de Dios. Eso es lo que logró el triunfo de Cristo en la cruz,
que nosotros ahora podamos ver y podamos entender y podamos disfrutar de la buena noticia que es Cristo nuestro Señor. A Satanás no le molesta que vos te enfermes y te sanes. No le va ni le viene. A Satanás no le molesta que recibas milagros. No. A él no le molesta que prospere económicamente. No le molesta. Para nada. Pero si en esos hechos en tu vida, que seas sano, que recibas un milagro, que prosperes, vos ves la gloria de Dios actuando en tu vida, eso sí le molesta. Yo pensaba, ¿no? Cuando oramos por las comidas al mediodía, que quizás sea nuestra oración más rutinaria, porque casi que lo hacemos de memoria, ¿verdad? Casi que lo hacemos de taquito. Dijo una vez Bart Simpson: Dios justiciero, gracias por el puchero, amén. Y estamos cerquita, ¿verdad? En la pensión donde nosotros vivíamos, éramos todos 6 varones juntos. Y dijimos, no, ya no podemos seguir rezando. ¿Cómo rezando? No, siempre oramos lo mismo. Entonces dijimos, vamos a escribir 30 oraciones en un papelito, vamos a poner en una cajita y todos los días alguien lee uno, por lo menos para que sea un poco diferente que el otro, ¿verdad? Pero si en la oración de nuestras comidas, nosotros damos gracias a Dios por el alimento, gracias a Dios por el trabajo que tenemos, pero no estamos viendo la gloria de Jesucristo en la provisión diaria de tu pan, de tu alimento, no estás glorificando a Dios. Estás feliz porque tenés trabajo, estás feliz porque tenés salud, pero no estás viendo la gloria de Dios. ¿Y saben qué? Al diablo le encanta que vos veas el hermoso pan o el hermoso asado que está por disfrutar, pero no vea la gloria de Cristo detrás de eso. A él le rebala que vos hagas una oracioncita de rutina. Pero si en esa oración, en esa gratitud a Dios por el pan que estás recibiendo, por la comida que tenés, por la respuesta a la oración que estuviste haciendo toda la semana, vos ves la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en el rostro de Jesucristo, el diablo queda avergonzado y queda destruido. Porque acordate que su trabajo es que vos no puedas ver la gloria de Dios en todas las circunstancias de la vida. El diablo no está interesado en hacernos sufrir. Él desea que la gloria de nuestro Señor no sea lo suficiente, que siempre estés deseando algo más. Él odia a Cristo, odia la gloria de Cristo y hará todo lo posible para que vos no puedas ver esa gloria de Cristo. El problema es que la mayoría de nosotros aprendimos o llamamos evangelio a una serie de eventos también. La vida de Jesús, todos sus hechos, su sacrificio en la cruz, su muerte, su resurrección, todo esto suceso es el corazón del evangelio. Así que cuando compartimos el evangelio, generalmente lo que le decimos a la gente es: Dios envió a su Hijo Cristo Jesús, Él murió en la cruz por tus pecados, Él fue sepultado y resucitó el tercer día. ¿Crees esto? Si crees esto, vas a ir al cielo. Pero resulta que el verso 4 dice que el evangelio es la gloria de Cristo. Y el versículo 6 dice que Dios iluminó nuestros corazones para que podamos ver en todos esos eventos la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Entonces el evangelio es la gloria de Cristo o una serie de eventos históricos. ¿La gloria es Cristo o son los hechos de Cristo? Jesús camina sobre el agua. ¡Wow! ¡Qué espectacular! ¿Cómo quisiera caminar yo también en el agua? Pero no estamos viendo la gloria de Cristo al manifestarse por encima de la naturaleza. Es la gloria de Cristo.
Jesús muriendo en la cruz, ¿es una verdad? Claro que es una verdad. ¿Sabemos todo lo que ocurrió ahí? Sí, claro que sabemos. Pero lo glorioso que fue que el creador del universo, el objetivo de nuestras vidas, murió en aquella cruz para que nosotros pudiéramos ver y disfrutar todo lo que Él hizo. Esa es la gloria de Cristo. Por diseño divino fuimos creados para que nuestra mente y nuestro corazón pueda ver al tesoro, al mayor de todos los tesoros, que podamos ver en cada evento de nuestra vida a la persona de Jesucristo. Que cada vez que miremos la cruz o veamos la tumba vacía, podamos maravillarnos y estar profunda y permanentemente satisfechos de ver a Cristo glorioso. Toda la obra de Jesucristo tiene como objetivo eliminar todos los obstáculos entre nosotros y Dios, para que podamos ver a Cristo glorificado y así disfrutar del supremo bien del Evangelio. El Evangelio no es una forma de llevar a la gente al cielo. Es una forma de llevar a la gente a Dios. Nosotros no estamos abocados a llevar gente al cielo. Nosotros estamos abocados a llevar gente a Dios. Porque Él es la respuesta. Él es la provisión. Él es la satisfacción. Él es el todo en todos. El único camino al cielo es Jesucristo. Ahora, Él es el motivo por el cual anhelamos ir al cielo. ¿Por qué queréis ir al cielo? Contestad rápidamente, sin pensar. Olvídate lo que escuchaste en la prédica hoy. ¿Por qué queréis ir al cielo? Y para encontrarme con mi mamá, o para encontrarme con mi ser querido. No me voy a enfermar nunca más. Qué bueno eso. No voy a estar al lado de mi vecino, bastante molesto mi vecino. Todos motivos equivocados. Eso es un evangelio que no es el evangelio. Y el diablo está feliz que pienses así. El anhelo de ir al cielo es poder disfrutar por la eternidad de Cristo. De Cristo, el mayor de todos los tesoros. Cristo es el cielo. Él es el gran banquete. Él es la calle de oro. Él es el río que da vida. Todo es Él. Él es la ciudad de Jerusalén. Cuando llegamos al cielo, cuando todos lleguemos al cielo, yo quisiera que podamos decir con las palabras y la melodía que lo hace Marcos Vidal. Cuando él dice: no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, o el color de mi corona si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No quiero hacer preguntas, dice Marcos. Solo una petición. Y si puedo estar a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Yo le decía a Rosana cuando ella me dictaba la letra, porque no soy muy bueno con la letra, qué entendimiento el de este hombre. Muchos años, esto no sé hace cuántos años lo escribió, como 30 años, o un poquito menos quizás. Pero él ya lo tenía re claro. El evangelio no son los regalos de Dios, hermanos. La buena noticia no es que Dios vino para darte confort en esta vida, para que seas libre de opresiones. No, esas son añadiduras. La buena noticia del evangelio es que Cristo es el mayor de los tesoros, y que cuando vos podés entender esto y podés disfrutar de tener a Cristo,
no como alguien lejano, sino viviendo en tu propia vida, los disfrutes, lo entiendas y también lo des a conocer. Ahora bien, desde que el Evangelio llegó a la tierra, también tiene implicaciones en nuestras vidas, en la vida humana. Y para poder responder estas implicaciones, yo lo puse en forma de preguntas. En primer lugar, ¿cuál era nuestra condición antes de conocer a Cristo o antes de convertirnos en cristianos? La primera pregunta. La segunda pregunta, ¿qué sucedió para que podamos ver esta realidad? Y la tercera pregunta es, ¿qué podemos hacer para lo que aún no ven, lo puedan ver? 3 implicaciones del Evangelio. Si Dios es el Evangelio, si Él es el bien supremo del Evangelio, ¿por qué no lo veíamos? ¿Por qué no apreciábamos todo lo que Él era y todo lo que Él hizo? ¿Cuál era nuestra situación antes de convertirnos? Y vamos nuevamente a 2 Corintios capítulo 4, versículo 3, creo que podemos repetir, Emanuel. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Antes de que Cristo viniera a nuestra vida, se impartiera en vida en nosotros, estábamos ciegos. Ciegos. No podíamos ver ni comprender la necesidad de Dios. Hermanos, tus amigos, tus familiares que no conocen a Cristo, no le vas a hacer comprender con argumentos. Ellos están ciegos. No la pueden ver. Nosotros tampoco lo veíamos. ¿Y cuál era la razón de nuestra ceguera? Es que Satanás estaba trabajando y que Satanás sigue trabajando. Cada ser humano que no haya nacido de nuevo en Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús, está ciego, no lo ve. Hermanos, nadie dice necesito un Salvador. La gente te dice necesito una casa, necesito un trabajo, necesito un milagro, necesito que Dios me sane, no sé, 10,000 ejemplos, pero nadie dice necesito un Salvador. ¿Por qué? Están ciegos. No lo pueden ver. No pueden entender la buena noticia. ¿Alguna vez te dijiste, le prediqué ya 10,000 veces, pero no entiende? Satanás está cegando. Satanás está trabajando. No le deja ver. Algunos de ellos pueden leer la Biblia. Nosotros nos ponemos felices porque alguien dice, hoy leí un texto bíblico. Cuando Menem una vez dijo, y la Biblia dice que ganarás el pan con el sudor de tu frente, la gente dice, estás leyendo la Biblia, Menem. Mucha gente lee la Biblia, hermanos. Nuestro presidente también lee la Biblia. ¿Lo entiende? ¿Lo comprende? ¿Ve el tesoro? Mucha gente lee la Biblia. Y mucha gente conoce los hechos históricos del Evangelio. Ellos pueden saber que Cristo murió por los pecadores. Ellos pueden saber que fue sepultado. También te pueden decir que resucitó y que creen eso. El diablo también. Pero no pueden ver ni valoran al Cristo glorioso detrás de esas historias. Jesús una vez le dijo a los fariseos, ustedes viendo no pueden ver. Tenían a Jesús allí y no veían. Pilato le dijo a Jesús, explícame, ¿quién es la verdad? ¿Qué es la verdad? Tenía la verdad de enfrente y no lo podía ver. ¿Qué es lo que ellos no podían ver? No podían ver a Jesús como el Evangelio. Y mucho menos ver la gloria de Dios en su rostro. No lo veían. Hoy en día los incrédulos y los religiosos también
Pueden ver al Jesús histórico, pueden conocer sus hechos, pueden conocer sus milagros y aún sus enseñanzas te lo pueden repetir. Pueden ir a misa o pueden venir al culto, pero resulta que Cristo no les resulta interesante. No absorbe sus agendas. Hermano, ¿quién está absorbiendo tu agenda hoy? Él no es prioridad. Es aburrido. Es irrelevante. Ven a Cristo, pero ven a Él y algo más. Cristo es la vida, dicen. Pero después también está mi vida. Es lo que Él demanda, pero también están mis proyectos y mis sueños. Mis prioridades. Ven a un Cristo lejano, a un Dios lejano, que está fuera de nosotros, al cual recurrimos cada vez que tenemos un problema, una situación difícil. Mi hermano siempre decía, Dios no es vaya aspirina para que tomes cuando tenés dolor de cabeza. Perdón por la publicidad. Pero ¿cuántas veces actuamos así? ¿Está Él absorbiendo tu agenda? ¿O está tu agenda y la agenda de Dios? ¿Está tu vida secular y tu vida espiritual, por no decirle religiosa? Está lo que Dios quiere y lo que yo deseo. Lo que Dios tiene proyectado y mis propios sueños y mis propios proyectos. ¿Es así? Si es así, estás teniendo una vida que es Dios y algo más. Y Dios todavía no es el todo suficiente. Algunos ven a Cristo, a Jesús, como un buen maestro de ética, de valores. Es más, algunos creen que están haciendo obra de evangelización cuando están enseñando simplemente principios cristianos. Te advierto, los principios cristianos también lo enseñan las religiones orientales y son muy buenos de verdad. Respeto al anciano. ¿Quién enseña mejor? ¿Los orientales o nosotros? Respeto al suelo, a la patria y a los símbolos patrios. ¿Quién enseña mejor? ¿Ellos o nosotros? Ahora, ¿están evangelizando? ¿Están presentando a Cristo a la sociedad, a su mundo? No. Entonces nosotros no somos un pueblo que se dedica a enseñar principios y valores. Nosotros enseñamos Cristo, hermano. Y si no enseñamos Cristo, no le estamos mostrando a Él. Se enseña que Dios es bueno, que Dios es poderoso, que es generoso. Pero no se enseña que Él es el pan de vida, que si no comemos de Él, jamás vamos a estar satisfechos. Siempre vamos a querer algo más. Él es el mayor tesoro que podemos tener. Vuelvo a insistir en esto. Se ha predicado más de los regalos de Dios que del mayor de todos los dones, que es Él mismo. Por eso a alguno quizás le parezca una contradicción y hasta parezca duro. Cuando vos orás al Padre, le pedís cosas, el Padre ya te dio todo lo que Él tenía para darte. No tiene más nada para darte. ¿Por qué? Porque te lo dio todo en su Hijo Cristo Jesús. El apóstol Pablo sabía perfectamente esto y lo expresa de la siguiente manera. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. ¿Qué cosas son para vos ganancia hoy en día? ¿Qué cosas son ganancias para vos? ¿Tu casa? ¿Tu trabajo? ¿Tu ahorro en dólares? ¿Tu estatus social? ¿Tu sueño? ¿Tus proyectos? ¿Tu auto? ¿La facultad de tus hijos? ¿Qué son para vos ganancia? ¿Tu profesión? ¿Qué son ganancias para vos hoy?
Pablo dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él. ¡Wow! ¡Qué convicción! ¡Qué convicción! Pablo dice que él es capaz, y ya lo experimentó, de perder todo con tal de conocer a Cristo Jesús. Con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él. O sea, usted escarbe a Cristo y va a encontrar a Pablo. Si escarbamos a Cristo, ¿estaremos nosotros así? ¿Saben? De hace más o menos 10 años o 12 años, cuando lo entendí por primera vez, hay una oración que yo repito todos los días. Lo único que yo anhelo, Señor, es que vos me conozcas. Que vos me conozcas. El verdadero tesoro, el que supera a todos los demás tesoros, es conocerlo a Él, es ganarlo a Él y ser hallado en Él. Un día todos nosotros estábamos como los incrédulos, perdidos, cegados. Es interesante porque yo prácticamente nací en la iglesia, ¿no? Y después, con el tiempo, fui conociendo otros amigos que decían, bueno, pastor, yo antes era un desastre, no me rendían los trabajos, no tenía trabajo, conseguía uno, lo perdía, estaba en el vicio, y me contaban todos su antigua vida, ¿verdad? Y después dice, pero un día conocí a Dios y Él me transformó. ¡Wow! ¡Qué testimonio! Tenía un amigo que hoy es pastor, no voy a decir en dónde porque si no van a hablar mal de su pasado, pobre. Hasta lo llamábamos por su sobrenombre de un chiste verde que él contaba. Y se convirtió. Y se hizo un evangelista. No había persona que se cruzaba con él sin que él le hable de Cristo. Era impresionante. Llevarlo a él, cuando él hacía dedo para ir a su casa, y el que lo alzaba sonaba 5 horas de testimonio. Y yo decía, yo no tengo un testimonio que contar. Yo nací en una iglesia, me bauticé cuando tenía 11 años, toda mi vida serví al Señor, toda la vida fui a la escuela dominical. Mira, a mi propio concepto, un santo. Pero cuando comprendí esto, entendí que ahí está nuestro mayor testimonio. Hermanos, todos nosotros, aunque hayamos nacido en un banco en la iglesia, hasta el día que Cristo no se nos reveló, estábamos muertos. Y este es el testimonio que tenemos. Antes de conocer a Cristo, antes que Él se revela en mi vida, yo estaba muerto. No tenía posibilidad de tener una vida en Cristo Jesús. No podía disfrutar de nada de lo que es la promesa celestial. Pero hoy que tengo a Cristo, tengo vida. Ese es nuestro testimonio. Es el testimonio de toda persona. Claro, alguno tiene un pasado que mamita quería, pero estaba muerto igual que yo. Yo estaba muerto en el banco de la iglesia. Él estaba muerto en no sé en dónde, en la droga. Pero los dos estábamos muertos. O sea, vos te vas al cementerio, empezás a recorrer el cementerio. ¿Quién está más muerto que otro? Están todos muertos, ¿verdad? Bueno, todos estábamos allí. Hasta que un día vino Cristo y nos dio vida y nos sacó del cementerio.
Segunda pregunta, si esa era nuestra condición, estábamos ciegos, estábamos perdidos, no disfrutábamos de Cristo, no entendíamos que necesitábamos a Él. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Y la respuesta está en el versículo 6 de 2 Corintios. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Saben lo que te pasó a vos y a mí, hermanos, cuando conocimos a Cristo? Lo mismo que sucedió en Génesis. Dice en Génesis, ahí en los primeros versículos, que la tierra estaba vacía, estaba desordenada y el Espíritu de Dios se movía. Claro que se movía porque Él es eterno, ya estaba. Y se movía, pero hasta allí no había luz. Lo único que había era desorden, y eso es lo que todos nos pasaba. Hasta que un día vino Dios y Él dijo, sea la luz. Y fue la luz. Y fue la tarde y la mañana del día 1. ¿Por qué fue la tarde y la mañana? No es la mañana y la tarde, se equivocó Moisés cuando escribió eso. Porque primero se terminó el día para amanecer en un nuevo día, en donde ya había luz. Eso es lo que nos pasó. Dios trajo luz a nuestra vida. Dios iluminó a nuestra vida. Dios llenó el vacío, nuestra insatisfacción que teníamos hasta ese día. El Espíritu de Dios se movió y nos llamó, nos mostró, nos hizo resplandecer la luz de Dios en nuestros corazones. Un día estabas leyendo, no sé, la Biblia, como en mi caso, en la iglesia leíamos todos los días la Biblia. Porque además era obligación, porque el maestro de la escuela dominical al otro día, al domingo siguiente te preguntaba, ¿qué versículo leíste? A ver, ¿qué versículo aprendiste de memoria? Y entonces teníamos que leer, aunque sea el domingo antes de ir a la iglesia, ¿verdad? Leíamos, pero no lo disfrutábamos. No veíamos a Cristo allí. Una vez le decía a alguien, no hay problemas que enseñe la historia de David, de Jonás, de Sansón, pero mostrarle a cada persona, a cada niño, dónde está Jesucristo allí en esa historia. Vos lees, David venció al gigante Goliat, qué bueno, qué capo, yo quiero ser como David. Pero ¿dónde está Cristo en esa historia? Qué desafío ahora para tu devocional, ¿no? No, ahora voy a leer Mateo, Marco y Juan, no es más fácil, ¿verdad? Pero es ver a Cristo. Entonces esa historia bíblica, o si no, no tienen significado. Son simple historia. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, cuando Él ilumina los ojos de nuestro corazón y de nuestra mente, podemos ver, podemos comprender. Pablo oraba por los hermanos de Éfeso así, Efesios capítulo 1, versículo 16 al 18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y fíjense lo que dice el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él te ha llamado. Cuando nuestros ojos espirituales están en oscuridad, no puede ver ni puede interpretar la gloria de Dios. Ese es el motivo por el cual millones de personas muy inteligentes, muy instruidos, no pueden ver la gloria de Dios ni siquiera en la naturaleza. Muchos eruditos bíblicos, aún comentaristas bíblicos, sepan qué comentarios leen, no pueden ver la gloria de Jesús en los evangelios. Hay un comentarista muy conocido, muy consultado. Él explica la lógica en todos los milagros de la Biblia. No ve la gloria de Dios, lo explica lógicamente. Jesús explicó el valor del tesoro en una pequeña parábola que está en Mateo capítulo 13, versículo 44. Dice así el
reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual el hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra el campo, porque allí está el tesoro. Cuando Cristo es impartido en nuestras vidas, empezamos a ver el tesoro y empezamos a apreciar el valor del tesoro. ¿Estás dispuesto verdaderamente a vender todo con tal de tener el tesoro? ¿Con tal de tener a Jesús? Si tu respuesta es sí, entonces allí podés decir que te convertiste a Jesús. Si tu respuesta es lo tengo que pensar, no sé, o sí, pero no lo hago, entonces nunca conociste a Jesús. No se iluminó los ojos de tu corazón y de tu mente. Te lo tengo que decir. Si hay una agenda más importante que la agenda de Dios, nunca te convertiste. Él no es tu prioridad. Si venir al culto, venir a las reuniones te parece aburrido, irrelevante, hay cosas más divertidas que hacer, entonces Él no es tu tesoro. Te lo tenía que decir. Él no es solamente un boleto para ir al cielo. Él es el cielo. Él es el tesoro. Él es el principio y el fin. ¿Entienden? ¿Vieron que nosotros decimos, bueno, primero está tal cosa, segundo está tal cosa, tercero está tal cosa? Si Dios no es el primero y el último, no es nada, porque Él es todo. Y vamos a la tercera pregunta. ¿Qué podemos hacer para que las personas que nos importan también puedan verle a Cristo? También pueda ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué podemos hacer? Si Satanás le está cegando su mente, su entendimiento, sus ojos espirituales, ellos se pierden, porque Satanás le está cegando. Ahora, si Dios es el que tiene que iluminar sus corazones, algunos avivados dicen, bueno, ¿qué puedo hacer yo? No tengo que hacer nada. Satanás le ciega, Dios le ilumina y nosotros. Pero en el versículo 5 de 2 Corintios está la respuesta. Ahí intercalado entre la ceguera y la iluminación. Dice así: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. No nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Cristo. Acá hay dos cosas bien definidas. Lo que debes hacer de verdad. En primer lugar es hablar de la gloria de Cristo. Y en segundo lugar, servir como Cristo lo haría. Hablar y mostrar a Cristo. Hablar, testificar de la gloria de Cristo y mostrar al Cristo que vive en vos. Esto es el resumen del ministerio. Lo que todo el mundo necesita es que los cristianos hablen acerca del Cristo glorioso, pero se necesita ver que los cristianos vivan a ese Cristo glorioso. La iglesia no es gente haciendo un esfuerzo en parecerse a Cristo, sino que la iglesia es Cristo en la tierra. Si no ven a Cristo en nosotros, no van a ver a nadie. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza de ese cuerpo. ¿Y para qué nos dejó acá? Para manifestación de Cristo entre los que no creen.
Nosotros somos un medio para que el milagro de la vista suceda. Pensarlo así, nuestro trabajo no es darle a la persona una visión espiritual. Nuestro trabajo es darle a la persona algo que ver. Las personas tienen que ver a Cristo en nosotros. Vamos a resumir para terminar. Así no les canso tanto. Vamos a continuar para la próxima. ¿Cuál es el supremo bien del Evangelio? Ese es el título del mensaje y es la pregunta a contestar. Y la respuesta estaba en 2 Corintios capítulo 4. El supremo bien es la gloria de Dios en Jesucristo. Porque Dios es el Evangelio. La buena noticia es que Dios se dio a sí mismo para que nosotros podamos verlo y disfrutarlo. Él es el mayor tesoro. Él es el único que satisface y Él es el todo en todos. Antes de nuestro encuentro con Jesucristo, antes de nacer de nuevo, todos estábamos ciegos. Esa era nuestra realidad. Por lo tanto, nosotros no podemos burlarnos de aquel que no ve, porque todos estuvimos allí un día. Pero Dios en su gracia, en su misericordia, en su fidelidad, un día iluminó nuestros ojos y pudimos contemplar su gloria. Vimos su gloria en su Hijo Jesucristo, que es la imagen de Dios, que es el bien supremo. Ahora nuestra tarea es como lo dice el apóstol Juan. Me encanta este pasaje de la carta del apóstol Juan. En primera de Juan, cuando dice: lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, referente al verbo de vida, la vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la cual damos testimonio, es la que nosotros le anunciamos a ustedes, la vida eterna, la cual estaba con el Padre, pero se nos ha manifestado. Así que lo que hemos visto y lo que hemos oído es lo que le anunciamos a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Le escribimos estas cosas, decía Juan, para que el gozo de ustedes sea completo. Tremendo este Juan. Él dice: ¿saben de qué les predico? Del Cristo que vi, que contemplé, que lo disfruté y que lo abracé. Te vengo a compartir esto porque es el testimonio que doy. Porque yo con ese testimonio estoy completo, estoy satisfecho, soy feliz. Pero quiero que vos puedas también comprenderlo, para que mi gozo también sea tu gozo y tu gozo también sea mi gozo. Esta es la palabra que predico, decía Juan. Hermanos, el bien supremo del Evangelio es Cristo nuestro Señor. Amén.